Los estudiantes utilizamos mucho la técnica de esquemas, pero los estudios científicos nos dicen que es una de las técnicas más inefectivas y más ineficientes para estudiar. En este vídeo os voy a explicar cómo utilizar los esquemas de manera efectiva para ser más productivos cuando estudiamos y espero que para el final del vídeo tengáis una idea de cómo utilizarlos de la manera correcta para sacarles el mayor provecho posible. La mayoría de los estudiantes lo que hacemos es utilizamos los esquemas como un método de sintetizar información, es decir, cogemos el tema, lo leemos y después nos hacemos un esquema sobre ese tema. Lo que estamos haciendo es resumir una información o sintetizar esa información. Y normalmente lo que hacemos es no solemos quedar ahí. Cuando utilizamos esta técnica de sintetizar información mediante esquemas, en realidad no estamos ni estudiando ni repasando, solamente estamos sintetizando una información. Después esa información hay que meterla dentro de nuestra cabeza, o en nuestro caso lo que queremos es recuperarla de nuestra cabeza para después ser capaces de escribirlo. Lo que solemos hacer después de haber creado dichos esquemas suele ser estudiarnos esos esquemas. Pero ¿qué es lo que solemos hacer? Y aquí es donde caemos en la trampa de releer. Lo que solemos hacer es releer dicho esquema. Utilizamos esa información que tenemos condensada en los esquemas y lo que hacemos es releer constantemente dichos esquemas. Y como os he comentado en otros vídeos anteriores, releer es una de las técnicas más ineficientes de estudio. Por otro lado, algo que solemos hacer bien y lo hacemos intuitivamente es cuando estamos estudiando esos esquemas, por ejemplo, taparnos zonas que queremos recuperar de nuestra cabeza y así estamos haciendo active recall. En realidad, muchas veces cuando estudiamos hacemos esa memorización activa, ese esfuerzo de recordar la información que tenemos sobre lo que estamos estudiando y decírnosla a nosotros mismos en voz alta. Eso es repasar, eso es active recall. Y como he dicho, muchas veces con los esquemas lo hacemos en este tercer paso, después de hacer el esquema, después de releerlo, después hacemos el active recall, intentamos, ponemos la mano, tapamos zonas del esquema, intentamos recuperarlo de nuestra cabeza. Entonces es el momento en el que lo estamos haciendo bien, estamos utilizando los esquemas de manera correcta. Podemos ir más allá y ahora lo voy a explicar cómo, pero estamos haciendo esa memorización activa, ese esfuerzo cognitivo de sacar la información, de recuperar la información de nuestra cabeza. Para utilizar de manera eficiente los esquemas deberíamos hacer siempre active recall, dado que es la técnica por la cual nuestro cerebro en realidad aprende, recuperando esa información de nuestro cerebro en vez de metiéndola dentro. ¿Cómo hacemos esto? Una vez que hemos hecho los esquemas, los podemos utilizar, ¿por qué no?, para sintetizar información. Lo hemos hecho todos y podemos seguir haciendo eso, pero después lo que tenemos que hacer es intentar generar ese esquema desde cero sin mirar los apuntes. Es decir, estaremos haciendo una memorización activa, sacamos la información de nuestra cabeza, en este caso en vez de ser el tema completo, es un esquema, bien porque no tenemos tiempo para desarrollar todo el tema o muchas veces con desarrollar el esquema ya nos vale porque todo lo demás lo tengo en la cabeza. Por lo tanto, desarrollaríamos ese esquema pero sin mirar los apuntes, sin mirar la teoría, para después comprobar qué es lo que sabemos sobre ese tema, hasta qué grado hemos acertado cuando escribíamos el esquema. ¿Hay una manera mejor de hacer esquemas? Sí, las hay. Hay unos tipos de esquema que se llaman los diagramas de pensamiento. Tenemos que pensar que cuando realizamos un esquema lo que estamos haciendo es un resumen de un tema, ¿verdad? Y muchas veces esos esquemas son esquemas verticales. Primero viene un contenido, después otro contenido y después otro contenido. Es decir, son verticales y lineales, no hay una unión entre conceptos. Pero por otro lado, los diagramas de pensamiento se basan en una idea central, en un tema central, el tema que estamos estudiando y después en diferentes ideas que podemos interconectar a esa idea central. ¿Por qué os animo a hacer diagramas de pensamiento en vez de esquemas? Porque nos da la posibilidad de conectar conceptos. Si bien los esquemas son lineales y vienen ideas separadas entre sí, en los diagramas de conceptos, en los mapas mentales que podemos desarrollar sobre una materia o sobre un contenido, podemos relacionar conceptos haciendo una red de conocimientos. Al final y al cabo, la persona que está al otro lado, la persona que va a leer el examen, el examinador, el profesor, lo que quiere ver es no solamente que escribimos lo que pone en la pregunta, sino también cómo profundizamos en dicha pregunta. Y la manera de profundizar, y así se lo decía yo a mis estudiantes cuando era profesor de la universidad, es demostrándome que sabes conectar conceptos. Eso me dice que conoces muy bien el tema, que puedes defenderlo muy bien, porque estás haciendo una relación entre diferentes ideas que
otros alumnos o otras alumnas tal vez no la vean. Eso es conocer un tema, eso es expresar sobre un tema, relacionar diferentes conceptos. Por eso os animo a que hagáis este tipo de diagramas en vez de esquemas. Como os digo, para mí conectar conceptos es algo muy importante porque creo que demuestras todo lo que sabes sobre un tema. Se aprende mucho mejor si somos capaces de conectar esos conceptos. Por lo tanto, os animo a que hacer este tipo de esquemas, porque al final son un tipo de esquemas en vez de esquemas lineales. Para hacer este tipo de esquemas, lo único que necesitamos es centrarnos sobre un tema. Si estáis estudiando una posición, si estáis estudiando una carrera, las asignaturas van por temas, subtemas, apartados, etcétera, etcétera, y todo se puede interconectar. Es más, también os animo a que intentéis siempre conectar también diferentes temas, porque eso nos da más profundidad en lo que sabemos sobre ese tema y somos capaces de expresarlo mucho mejor y de demostrar que no sabemos ese tema o ese conjunto de temas mucho mejor si hacemos este tipo de conexiones. El profesor que lo lea os lo va a agradecer y va a decir: esta persona sabe de lo que está hablando. Ejemplos prácticos muy sencillos. Tenemos que hacer active recall, por lo tanto podemos hacernos un esquema o un mapa mental del tema que estamos estudiando al principio con los apuntes, si nos vale para resumir y después intentar hacer el esquema sin mirar los apuntes. Tenemos que intentar hacer ese active recall, esa memorización activa. Por lo tanto, hacemos primero esa síntesis en ese esquema, en esa red de conocimientos, y después al día siguiente o en la misma sesión, al final de la sesión, dejando pasar un tiempo, podríamos intentar volver a hacer, sin mirar los apuntes, sin mirar la teoría, sin mirar el libro, ese tipo de esquemas, a ver hasta qué punto podemos llegar. Los esquemas son una muy buena herramienta cuando lo que tenemos que hacer es desarrollar un tema, pero no tenemos tiempo para hacerlo, tenemos otros temas que estudiar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que podemos hacer es desarrollar ese tema, y por eso he dicho lo de conectar ideas, porque cuando desarrollamos esos temas, conectando las ideas, no hace falta que luego las desarrollemos, pero las estamos conectando para luego, cuando nos toque en realidad hacerlo en el examen, podamos desarrollarlas y hacerlo bien. Hay una infinidad de maneras de hacer esquemas. Se pueden hacer esquemas con diferentes colores, con diferentes tipografías. Se pueden incluir imágenes. Recordaros que nuestro cerebro es mucho más capaz de recordar imágenes que de recordar palabras, por lo tanto podéis utilizar eso también, poner imágenes, lo que queréis recordar o lo que queréis decir, y utilizarlo a vuestro favor. Hay un montón de maneras de hacer esquemas y os animo a que utilicéis la manera que mejor os sirva a vosotros, y que de todo lo que he contado cojáis aquello que os vaya a servir. Al fin y al cabo, como siempre digo, hay que personalizar el estudio, porque lo que me funciona a mí puede que no os funcione a vosotros, y puede que hayáis cogido muchas ideas de este vídeo, y espero que así sea también. Si os ha gustado el vídeo y os he ayudado, os animo a que dejéis vuestro email en la lista de suscripción, dado que suelo mandar algunos emails muy de vez en cuando con información extra sobre técnicas y métodos de estudio para ser productivos, y suscribiros porque eso es lo que más me ayuda. Un saludo y suerte.